Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes. Hoy os traigo un caso que expone claramente que el fenómeno ovni puede hacer lo que le venga en gana en los cielos de nuestro planeta. Y de hecho tiene potencial militar para hacerlo. Voy directamente al caso porque estamos ante un incidente gravísimo que sin ninguna duda pues pone a las claras que hay algo que está muy por encima de la política territorial y también ideológica de las naciones de nuestro planeta. Ese algo del que os estoy hablando, pues tiene que ver con que alguien de muy arriba puede coger unos informes y sea cual sea el país en donde haya ocurrido un suceso ovni tremendamente grave, pues puede coger y decir, dame esos informes porque directamente los voy a blanquear y voy a decir que han sido pues debidos estos supuestos accidentes, que ahora los voy a llamar así, debidos por mal funcionamiento de los sistemas de a bordo. Bien, vamos allá porque os voy a exponer el incidente del avión cubano del año 1967. Cogemos la máquina del tiempo, nos vamos a marzo de ese mismo año y tenemos a los operadores de intercepción de habla hispana, creo que lo voy a decir mejor, intercepción de habla hispana del destacamento A de la estación aérea naval de Key West en Florida, en Estados Unidos. Y resulta que estos señores empiezan a escuchar algo. Empiezan a escuchar unos ecos de radar, unas informaciones de los homónimos de Cuba, de los controladores de radar de defensa aérea de Cuba, al respecto de que están viendo algo, como un objeto fantasma, un objeto no identificado que además es que se está acercando a territorio cubano desde el noreste. Algo estaba ocurriendo y desde luego en aquellos momentos de Guerra Fría tenían que saberlo. Aquel ovni entró en el espacio aéreo cubano a una altura de unos 10.000 metros y aceleró directamente a unos 1.000 kilómetros por hora nada más entrar en el cielo cubano. La Fuerza Aérea pues envió dos aviones de combate MiG-21 para interceptarlo directamente. Se pensaban que podía ser pues algún tipo de maquinaria norteamericana y bueno pues fueron guiados a unos 5 kilómetros del objeto por controladores de radar que no se podían creer lo que estaban observando. Y es que aquello se movía rápido, muy rápido, y tenía unos movimientos que eran imposibles para nuestra ciencia. Bien, cuando los pilotos llegaron arriba, dos aviones, el piloto de mando informó por radio que estaban ante algo que era increíble. Era un disco con forma de esfera, un objeto esferoide, metálico, brillante, y además es que no tenía ni marcas ni apéndices visibles en él. El cuartel general de la defensa aérea cubana, pues claro, evidentemente os podéis imaginar, ordenó al piloto que cargara sus armas con la intención de cargárselo, de derribarlo y de destruir aquel objeto volador no identificado. Luego, pues ver lo que podría ser, evidentemente tenía que ser norteamericano, pero es que se movía demasiado rápido. Y bien, el piloto informó que sus misiles
los tenía listos para cargar, pero ocurrió, podría decir, lo imposible. O un fatal accidente o una auténtica acción de guerra. Segundos después, nadie se lo podía creer. El compañero de ala de aquel piloto le gritó al controlador de tierra de los radares que el avión de su líder directamente había explotado. Pero no solamente eso, es que estaba en estado de shock, estaba con un pánico total porque es que se había desintegrado ante él. Cuando recuperó un poco la compostura, aquel piloto pues comunicó por radio que es que efectivamente se había desintegrado, es que no había ni humo ni llamas, y lo más tremendo de todo es que no lo podía ver, y sí que podía ver aquel objeto que estaba delante de él. Y claro, estaba esperando órdenes, pero lo más lógico era largarse de ahí porque a él le podía ocurrir exactamente lo mismo. Y es que ese ovni se estaba directamente defendiendo. Estaba defendiendo su posición. Algo estaría haciendo, pero nadie sabía por qué estaba allí. El radar cubano luego informó que el ovni empezó a acelerar, una aceleración súper rápida, y subió por encima de los 30.000 metros rumbo a América del Sur. En cuestión de horas, en Cuba pues no sabían si aquello era una auténtica acción de guerra o era otra cosa. Evidentemente Rusia lo sabía, eran sus aliados, y ocurrió algo rarísimo, porque el personal del destacamento de lo que sería de tierra de Cuba empezó a recibir órdenes de enviar todas las cintas originales y todos los datos que tuviesen a la NSA, la Agencia Nacional de Seguridad, por encima de la CIA y del FBI. Y además es que tenían que incluir lo que sería pues una frase bastante rara, una frase en plan que la pérdida de su avión tenía que venir en el archivo, pues tenía que ser debida a un mal funcionamiento del equipo. Todo, por supuesto, para tapar el asunto. Bien, como estamos viendo, en la Guerra Fría no está incluido el fenómeno ovni, y sin ninguna duda hay órdenes que están muy, pero que muy por encima de la política, porque los cubanos, y eso que estaban en conflicto total con Estados Unidos, sin rechistar, dieron las órdenes a la NSA. Esto es impresionante, podría dejar el caso aquí, pero el problema es que hubo más testigos. Hubo un problema, porque aquel incidente no se iba a tapar así como así, y os cuento, porque resulta que el día 31 de marzo de 1967, un militar norteamericano llamado Bill Schroeder, que estaba destinado en la batería B6/65 del Comando de Defensa Aérea del Ejército de los Estados Unidos en Los Cayos de Florida, junto con su primo Dennis Force, que estaba sirviendo en la estación de la Fuerza Aérea de Richmond, también en Florida, pues estaban eran muy aficionados al tema de lo que serían pues los radares aéreos, y estaban rastreando ovnis sobre el sur de esa zona del planeta y el Golfo de México, y estaban enterándose de lo que estaba pasando. No, para nada. No tenía que haber otras personas que se enterasen de lo que estaba ocurriendo con aquel avión MiG-21 desintegrado, pero ellos sí.
Dennis Force rápidamente notificó al oficial de servicio lo que estaba pasando. Él sí estaba de servicio y esperó a que su radar pues mostrara los aviones y bueno, pues también el objeto volador no identificado. Y efectivamente, el radar empezó a mostrar ecos, hasta 4 ecos. Y de hecho, esos 4 ecos no eran los aviones cubanos, era el Omni principal y otros 3 que lo estaban escoltando. Y además es que se movían a una velocidad absolutamente impresionante, a unos 8.000 kilómetros por hora. De hecho, tenían unos movimientos que eran tremendos porque llegaban a moverse con esa aceleración y luego se paraban a unos 2.400 kilómetros por hora de forma completamente repentina. Dennis Force tenía a su primo Bill al teléfono, el cual pues le fue aconsejando lo que tenía que hacer en una conversación, pues podría decir absolutamente asombrosa en la historia de la ufología. Y claro, porque es que estamos hablando de aconsejar a un operador de radar que tenía que hacer con ovnis completamente descontrolados, que tenían una potencia pues impresionante y que estaban atacando aviones humanos. Una situación que desde luego pues no vives todos los días. Pues eso les pasó a aquellos primos. Y bueno, pues el testimonio de Bill Schroeder a la MUFON, a la Mutual UFO Network de Estados Unidos, podemos decir que es el estamento más importante de estudio de los objetos voladores no identificados del mundo, al día siguiente, acerca de lo que vivió pues con sus conversaciones con su primo, pues son, desde luego, podría decir, como mínimo, impactantes, sobre todo porque ellos no sabían lo que estaba ocurriendo en los radares cubanos, con esa salida de los aviones para interceptar pues el principal, pero sí que estaban viendo uno que era más grande y otros 3, y estaban sin ninguna duda ante un avistamiento justo en esa misma zona del planeta. Es decir, lo que estaba ocurriendo era eso. Lo que había visto Cuba era lo mismo que estaban observando ellos en directo. Y claro, no sabían que el envío de las cintas originales por parte del ejército cubano y su posterior tapadera a la NSA pues se iba a producir bueno, pues posteriormente, ¿no? Pero claro, es que tampoco sabían qué es lo que había ocurrido con la desintegración de un objeto que fue, sin ninguna duda, un acto de guerra, una posible defensa de ese objeto esférico al ver que estaban a punto de atacarle. Esto es lo que Bill Schroeder pues grabó e informó sobre estos eventos, dando por supuesto una verosimilitud al caso, al ser testigos, primero, cualificados y segundo, pues saber que lo comunicaron a una, podríamos decir, pues a una asociación civil, sabiendo ellos que se estaban jugando tanto sus cargos en el ejército, por decirlo, como sus vidas, ya que en el fenómeno OVNI, si largas más de la cuenta, en plan Julian Assange, pues desde luego pueden no solo quitarte el trabajo, sino que pueden atentar contra la vida tuya y la de tu familia, y aún así lo dijo. Y su testimonio desde luego fue realmente tremendo. Lo voy a exponer tal y como lo dijo. Una noche mi primo me llamó por la red y me dijo que algo increíble estaba ocurriendo en el sur de Florida.
abrió la red para que pudiera monitorizar el tráfico, para que la monitorizara. Y bueno, pues me llevé los auriculares a los oídos mientras que escuchaba a varias estaciones del NORAD, de la red de defensa del Atlántico Norte de los Estados Unidos, y estaban rastreando a un objeto volador no identificado frente a las costas de Miami. Aunque estaba a unos 160 kilómetros del objeto, yo podía observar la actividad en el área con mi propio radar de forma perfecta. Y mientras que estaba colocando mi antena, seguía oyendo las transmisiones que ahora se referían, esto es increíble, porque empezó a escuchar pues lo que estaban emitiendo aquellos objetos voladores no identificados, aquellos ovnis, aquella inteligencia extraterrestre que se había plantado allí por alguna razón que nadie sabía. Y empezó a ponerse los cascos y empezó a observar también pues diferentes pues, lo que serían conversaciones de observadores civiles que también estaban observando los objetos, sabiendo incluso que pues las radios locales también habían localizado aquellas transmisiones militares y estaban por su parte también dando la noticia para el público en general. Y todo eso yo lo sabía. Esos son los testimonios del señor Bill Schroeder. Y dice, cuando el alcance de mi radar fue lo suficiente, lo primero que detecté fueron 3 cazas de la Marina que partían, es decir, ojo, el ejército de los Estados Unidos fue para allá, igual que el cubano, que partían de la estación aérea naval de Boca Chica en dirección al norte, y los ovnis yo los vi claramente y estaban bordeando la costa de Florida al norte, y desde el norte al este. Luego giraron de forma impresionante, bruscamente, hacia el oeste, cruzando los cayos cerca del Parque Nacional Everglades en el extremo sur de la Florida. En solo unos minutos, los aviones Phantoms, es decir, estoy hablando de los cazabombarderos del ejército de los Estados Unidos, pues se pusieron en marcha hacia la zona con los objetos igual que los cubanos, con la misma intención de derribarlos. Pero a medida que se acercaban a ellos, desaparecían de mi visor de radar. Y esto no me había pasado nunca. Y claro, el problema es que empecé a ver lo que estaba ocurriendo y vi que solo había una manera de desaparecer al ser observado, a cualquier cuerpo observado, con un radar de este tipo. Ir directo hacia arriba o hacia abajo. Ese juego del ratón y el gato duró toda una noche entera. Y según los informes, las informaciones en Miami incluyeron efectivamente un objeto más grande y 3 más pequeños. Para mí parecían estar volando en un patrón de búsqueda. En un patrón de búsqueda tal y como la Guardia Costera pues buscaría en cuadrículas. Después de 4 horas, alrededor de las 2 de la mañana, pues uno de los objetos desconocidos comenzó a moverse hacia el sur de donde estaba, hacia mi ubicación, al doble de velocidad que cualquier cosa que hubiera rastreado, a unos 1800 kilómetros por hora. Y al acercarse, pues paró, desaceleró, y aún así seguía con una velocidad supersónica, y entonces yo bloqueé el objetivo con un tipo diferente de radar
y empecé a escucharle de nuevo, otra vez. Por un momento pude escuchar pues como un sonido agudo, similar al de un motor de reacción, pero más suave y de tono mucho más alto, y sin ninguna duda eran ellos, eran esos cuerpos, y lo que estaba escuchando yo era directamente lo que había dentro de aquellos objetos voladores que venían hacia mí. En este punto del incidente, el objetivo detectó mi bloqueo y atacó mi visión con algún pulso electromagnético. Parecía que estaba invirtiendo la polaridad de cada pieza del equipo que tenía. Es decir, también se estaba defendiendo, pero en este caso, de un operador de radar que le estaba vigilando. No querían ser vistos. Esto provocó el cierre inmediato de mi sistema y la pérdida también de mucho dinero de los contribuyentes. Por otra parte, porque también debió afectar a muchísimos otros sistemas. Bien, cuando salía del centro del control, pues el personal del lanzamiento declaró que habían visto pasar efectivamente al objeto y se movía tan rápido que, bueno, pues se pensaron incluso que podía ser un meteorito, pero no podía ser porque volaba nivelado con un movimiento inteligente. Y bueno, pues cuando se vio por primera vez fue así, y bueno, pues cuando se vio por última vez el objeto ya se dirigió directamente hacia Cuba. Es decir, lo que está contando este señor es lo que pasó antes de ir directamente hacia destruir o desintegrar a aquel eh, eh, avión cubano. Pasaron primero por Estados Unidos. Bill Schroeder los captó. Los radares norteamericanos lo captaron. Estados Unidos sacó cazas de combate, pero iban tan rápidos que no pudieron cogerlos. Y cuando estaban en Cuba, pararon. En Cuba fueron directamente a destruirlos. Y uno de ellos no volvió. Bill Schroeder expone que efectivamente, bueno, pues muchos años después leyó que efectivamente hubo un caos de 2 semanas en el área de Miami, y también se enteró de ese incidente del MiG-21 cubano que fue destruido en un encuentro con un ovni en marzo de 1967, el mismo que había visto él pasar por sus radares, el mismo que le había rotos lo que eran sus equipos, lo mismo que vieron los militares desde bueno, pues las bases, que se pensaron que era un meteorito, pero no podía ser. Los mismos, el mismo objeto, escoltado además, que trataron los Estados Unidos de ir a por ellos y no pudieron cogerles. Y es que efectivamente lo que estuvieron observando pues fue el preámbulo de lo que pasó en Cuba, que es ni más ni menos que un ovni destruyendo un avión que iba a interceptarlo. Y de hecho, desde Miami llegaron a informarlo al público. Es algo increíble porque se consiguió tapar todo aquello. Y eso sí, nunca más se supo de esos informes de la NSA, que decidió cerrar una vez más un incidente con extraterrestres gravísimo en los cielos de nuestro planeta, en otro suceso en donde una vez más ellos demostraron pues un poderío militar total sobre nuestra tecnología de interceptación, y también un poderío total al respecto de saber quién les estaba vigilando
a nivel de radares, tanto militares como podían ser de civiles, efectivamente, de cualquier persona, como le pasó a Billy Schroeder, ¿no? En este caso, pues, con él invirtieron la polaridad de su electrónica para que no supieran qué hacían. Pero claro, visto esto, ¿qué hacían? Esa búsqueda por áreas que dijo claramente porque estaban subiendo y bajando sin parar. Y entonces, ¿qué estaban buscando? A otro ovni que tuvo dificultades y por eso se presentaron allí ese objeto esférico y su escolta para ver si podían recuperarlo, o al que atacaron, al avión que atacaron cuando debían, porque se sintieron amenazados, ya que, bueno, pues efectivamente ese avión pues iba directamente a destruirlo. Bueno, aquí estamos ante un caso que me ha parecido pues siempre fascinante a nivel ufológico, que tiene los suficientes ingredientes de conspiración, de bueno, pues de testigos civiles, militares, incluso la propia radio lo llegó a captar lo que eran las mediciones de los propios militares y lo llegó a informar a la gente. Y sobre todo me queda ese regusto doble de esa NSA, donde estarán esos informes originales. Seguro que en la caja fuerte mejor custodiada de los Estados Unidos. ¿Y dónde estará nuestro avión que desapareció y quedó completamente desintegrado cuando apareció en un momento del espacio y del tiempo en el que aquellos ovnis estaban haciendo algo lo suficientemente importante como para hacer una acción militar de tal calibre, que es ni más ni menos que atacar a los seres humanos con las consecuencias que aquello pues puede acarrear, sin ninguna duda, ¿no? Queda en este caso, pues por supuesto, el valor de los testigos, en este caso Bill Schroeder, que pues expuso al MUFON todo lo que había vivido con sus mediciones y con este suceso que quedará para la historia como aquel ovni que desarrolló pues un miedo quizá a que alguien descubriese lo que estaba haciendo, y un miedo a que alguien se acercase a donde estaban ellos, porque ellos estaban haciendo algo que era tremendamente importante. Y además demostraron que eran ovnis, se movían de forma imposible. Nosotros no nos podríamos mover así jamás, y ellos sí lo hicieron. Se fueron hacia América del Sur, foco principal de los avistamientos ovnis de aquella década y de muchas más en la historia de la ufología. Eso sí, nunca sabremos pues qué pasó con ellos, ni con el avión desintegrado, ni con aquel ovni, con aquella escolta, que desde luego tampoco creo que viniesen con cara de muy buenos amigos. Algo estarían haciendo. ¿Qué estarían haciendo? Bueno, pues secretos de la ufología. Nada más, espero que os haya gustado muchísimo este videoprograma, que tenía muchísimas ganas de hacer, desde luego, y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y os espero, bueno, pues que si podéis darle a la suscripción y al me gusta, pues me ayudaría muchísimo. Nada más. Muchísimas gracias y que sepáis que en una vida hay muchísimas vidas. Adiós.